Ya, Bueno, hermano Andrés, el lugar es suyo. sí, muchas gracias, hermano Marcos. Agradezco a todos los hermanos ahí presentes. Una vez más, agradecido por la oportunidad que nos da el Señor de estudiar su palabra y agradecidos con ustedes también porque me dan permiso para compartirles la palabra de Dios. Siempre echando mano de esta frase o de este argumento. Todo lo que veamos, todo lo que escuchemos por parte de un servidor es algo que quizás ya han escuchado, es algo que quizás otro hermano ya lo dijo, pero es porque simple y sencillamente estamos basados en la misma escritura y muchas veces las enseñanzas cruzadas que obtenemos a través de nuestra vida muchas veces ayudan para que nos vayamos forjando esas enseñanzas que a veces pueden sonar repetitivas, sin embargo, no por eso pierden la consistencia y la nutrición que puede venir al escucharlas. En esta ocasión yo les quiero participar de un estudio que se llama La esperanza de la vida eterna. Y este estudio va a estar hecho en dos partes. En este momento vamos a hablar de la primera parte y si Dios nos concede la oportunidad, la siguiente semana estaremos viendo la segunda parte. Entonces, Amén. nuestro estudio va a estar basado en Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 6. Colosenses 1 del 3 al 6, por favor. No hay presentación de PowerPoint, me agarraron desprevenido, no alcancé a ponerlo el bosquejo, así de que les pido disculpas por ello, pero pongan atención por favor y abran su Biblia y no le echaremos mucho de menos al PowerPoint. Colosenses 1 del 3 al 6. Voy a leer, dice Colosenses 1 del 3 al 6. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Estos primeros versículos nos dan un panorama de la comunicación de Pablo con los hermanos de Colosas a través de esta carta. Después de saludarlos, les alaba y les hace sentir queridos y muy apreciados. Indudablemente que el apóstol Pablo y compañeros siempre estaban recordando a los hermanos de Colosas, así como recordaban a los hermanos de Tesalónica, de Galacia, de Efesio y de otros lugares. Por eso es interesante ver cómo al principio de estos versículos el apóstol está diciéndoles siempre orando por vosotros. Y luego dice damos gracias, está hablando en plural acerca de quienes dan gracias por los colosenses. Y también dice que han oído de la fe que tienen los colosenses en Cristo Jesús y también han oído del amor que tienen para con los demás. Así de que una correspondencia muy sana y muy loable es el hecho de orar por aquellos que oran por nosotros. Nosotros no esperamos que oren por nosotros, sin embargo, debemos de ser conscientes de que hay tantos hermanos en el mundo que alguien, ¿verdad?, va a estar orando por nosotros. Lógicamente siempre pensamos en los cercanos, en los familiares, en los que están aquí en la localidad, que son hermanos que vemos cada semana, 2 o 3 veces, pero rara vez nos ponemos a meditar en hermanos que están lejos de nosotros
y están orando, como en el caso de Pablo, que a pesar de que no estaba tan cerca de los colosenses, él permanecía su oración, y no solamente él, sino todos los que andaban con él, ¿verdad? Y esto era por la esperanza que está guardada en los cielos, la esperanza que cada uno de ellos tenía, y los colosenses indudablemente la habían aprendido por el Evangelio, como también lo dice. Y dice el apóstol Pablo en Colosenses de esta parte también, que esa esperanza ha llegado no solamente a ellos, sino que a todo el mundo, y lleva fruto, ¿verdad? Y crece, y también está en ustedes desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Entonces, quiero realzar de todas estas palabras tan interesantes y tan hermosas, porque dan una lección de comunión a la distancia. Quiero resaltar el hecho de que hay una esperanza común en todos los cristianos. Dice en Colosenses 1:23, por favor. Colosenses 1:23. Sin embargo, hay una sentencia que considerar. Colosenses 1:23. Si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bueno, este versículo viene a complementar el pensamiento del mensaje de Pablo a la iglesia de Colosas en cuanto a la esperanza. Esa esperanza que es enseñada por el Evangelio, y luego ahí nos informa el apóstol Pablo que el Evangelio en su tiempo, en sus días, ya estaba o ya había sido predicado o ya estaba siendo predicado bajo toda la creación. Eso nos indica de un cumplimiento muy interesante que encontramos en Mateo 24:14. No sé si ustedes recuerden Mateo 24:14, donde dice: y será predicado este evangelio a todo el mundo y luego vendrá el fin. Entonces el apóstol Pablo nos enseña que en el tiempo de los apóstoles se cumplió esa sentencia de que iba a ser predicado el evangelio a todo el mundo. Esto es bueno enfatizarlo, porque si tenemos la esperanza verdadera, nosotros no estaremos errando pensando en que todavía falta de predicar el evangelio en algún rincón de la tierra. Yo entiendo que sí habrá personas, como se ha mencionado en los estudios o en las clases o en los contactos que hemos tenido, habrá lugares, habrá personas que no tengan acceso al evangelio, lo entendemos. Pero cuando el Señor Jesucristo habla del evangelio a todo el mundo, se refiere a que iba a estar accesible a todo el mundo. Y muchas veces no llega a todo el mundo, pero no es por falta de méritos al Señor, sino que es por falta del trabajo del hombre, de la participación humana para que ese evangelio llegue a todo lugar. O sea, el evangelio desde que llegó a Roma estuvo predicado, estuvo accesible a todo el mundo. Y el apóstol aquí nos lo confirma. Aquí lo confirma el apóstol amado en el versículo 23. ¿Verdad? Bien, regresando a nuestro pensamiento en cuanto a la esperanza, en nuestra mente vemos que la esperanza es necesaria si somos hijos de Dios. Tenemos nosotros, les pido por favor que cierren por ahí su micrófono. Cierren su micrófono por favor para que se escuche bien. Y por favor, Carolita, voy a apagar tu micrófono. Ya. Y también nos enseña esta situación de que no debemos solo esperar en Cristo, porque Él ya hizo su parte. O sea, para nosotros es fundamental el hecho de saber de esta esperanza, y lo que no debemos de estar esperanzados a que el Señor Jesucristo todavía venga a darnos alguna señal o alguna participación física de la esperanza, porque Él ya hizo su parte y la sigue haciendo desde el cielo.
En 1 Corintios 15, 19, y le voy a pedir a alguien que me ayude con la lectura, por favor. 1 Corintios 15, 19, ando un poco afónico. 1 Corintios 15, 19. Así es. Dice así, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Sí. Cuando nosotros leemos la primera carta a los Corintios, especialmente en el capítulo 15, vamos a encontrar de que no podemos solamente creer en Cristo si no creemos en la resurrección. Entonces, cuando leemos este versículo, la aplicación directa para nosotros es: no debemos de creer solamente en Cristo, debemos de creer también en su resurrección. Pero aquí lo aplicamos en el aspecto de que no debemos de esperar solamente que Cristo venga y nos mueva para hacer las cosas, sino que tenemos que tener puesta nuestra mirada en la esperanza de la vida eterna que Él nos dio. O sea, nosotros debemos de tener nuestra mente bien fija en la esperanza que Él nos dio, en las promesas que Él nos hizo. Porque no podemos estar esperando nada más que Cristo nos empuje todo el tiempo. Es cierto que Él es nuestro Señor. Es cierto que Él es nuestro Maestro. Él es el que nos guía. Él es el que nos mueve. Pero nos mueve a través de sus enseñanzas. Y cuando Él nos enseña acerca de la esperanza, nos dice: ese es un motor para ti. Porque si tú no tienes esperanza, de nada sirve que yo haya hecho lo que hice. Tú tienes que moverte por eso, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo menciona que la esperanza en la armadura del cristiano, ¿qué es? ¿Qué es la esperanza en la armadura del cristiano? ¿Qué cree usted que es? Cuando mencionamos la armadura del cristiano, hablamos de que la fe es el escudo, hablamos de que la verdad es la coraza, hablamos de que los pies son los que caminan para predicar el evangelio, hablamos de que la espada es la palabra de Dios. Pero ¿qué es la esperanza en la armadura del cristiano? El yelmo. Es el yelmo, hermanos. Es el yelmo de la salvación. Si nosotros tenemos esperanza en las promesas de Cristo, eso es lo que siempre debe de ocupar nuestra cabeza. Por eso se habla del yelmo de la salvación, porque está en nuestra cabeza, está en nuestra mente. Vamos a leer Efesios 6:17, por favor. Efesios 6:17. Ayúdenme en la lectura, por favor, quien guste hacerlo. Sí, para Carmen. Dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es. Entonces el yelmo de la salvación es la esperanza que tenemos de la vida eterna, es la esperanza de la salvación, es la esperanza de las promesas que Cristo nos dio. Si nosotros quitamos eso de nuestra cabeza, nuestra vida como cristianos es vacía y puede llegar a ser fría, porque no tenemos el motor, no tenemos el combustible. Fíjense, por ejemplo, un vehículo de esos que tienen motor, de esos que manejamos, necesitan de dos componentes muy importantes para poder caminar. Y uno de ellos se llama oxígeno y el otro se llama combustible, pero que también el oxígeno es combustible. Bueno, el otro se llama gasolina. Entonces necesita de dos, oxígeno y gasolina. Si usted le quita el oxígeno, no va a caminar. Si usted le quita la gasolina, no va a caminar. Entonces nosotros necesitamos de Cristo, pero necesitamos de las promesas de Cristo. Porque si solamente en Cristo esperamos, somos los más dignos de que se nos tenga lástima. Así como creer en Cristo sin creer en la resurrección es fatal, así mismo es creer en Cristo sin creer en sus promesas. Es fatal, es mortal, porque llega a matarnos espiritualmente. Esta esperanza le venía bien a los colosenses en medio de las persecuciones, porque ellos tenían pruebas, amados hermanos, adentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Adentro de la iglesia estaban los judaizantes, que querían regresarlos a las prácticas del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Querían regresarlos a los días de fiesta, ¿verdad? A las cosas que ellos practicaban en aquel tiempo,
en los días de reposo, en las lunas nuevas. Querían regresarlos a los rudimientos, querían regresarlos a las prácticas, a las tradiciones de los hombres. Sin embargo, el apóstol Pablo, en su lucha para que los colosenses se conserven en la fe, les hace ver del peligro que tienen interno. Pero también era un tiempo de peligro externo, porque las persecuciones de los mismos judíos contra los cristianos no habían parado. Y era un tiempo también donde Roma estaba participando en las persecuciones. Así de que era un tiempo en que los colosenses necesitaban también de palabras de aliento. Y qué mejor palabras de aliento en que mantén la esperanza puesta en tu cabeza, no la quites de ahí, porque si la quitas de ahí vas a fallecer como cristiano. Pablo les alienta con estas palabras para recordarles y asegurarles de la esperanza que les está guardada en los cielos, y debe haber sido de gran fortaleza para ellos, me imagino, porque imagine las palabras del amado Pablo hablando del tema de la esperanza. Ningún otro deseo puede ser mejor que la esperanza que no nos da ni el mundo ni sus materiales. La esperanza que no podían obtenerse por ninguna otra fuente. Esto fue la introducción, hermanos, que realmente es un punto, pero vamos a hablar ahora del primer punto. ¿Qué es la esperanza? ¿Qué significa esperanza? ¿Qué nos trae en nuestra mente cuando oímos la palabra esperanza? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, aunque unos dicen que es la Real Epidemia, pero bueno, nosotros decimos Real Academia de la Lengua Española, dice que la esperanza es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. En el cristianismo, cita el mismo diccionario, virtud teologal por lo que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido. ¿Se fija? Entonces, el diccionario de la lengua española va muy de acuerdo con lo que hemos hablado acerca de la esperanza en cuanto a las palabras del apóstol Pablo. Algo que Dios ha prometido, bienes que Dios nos ha prometido. El diccionario Webster dice que esperanza es desear algo y esperar que llegue a obtenerse. Desear algo y esperar a que se llegue a obtener. Observemos nosotros detenidamente dos elementos que la componen a la esperanza. El primero de ellos es un deseo fuerte, profundo. Y el segundo es expectación, esperar. Entonces lo que compone la esperanza es el deseo y la expectación. Interesante. Siempre se menciona a futuro. La esperanza siempre es a futuro. También podemos hablar acerca de que es necesario repetir hasta el cansancio que en la esperanza en la esperanza se incluyen deseo y expectación, y no podemos decirle esperanza a algo a menos que lo deseemos y que lo estemos esperando. Es interesante el significado de esperanza, porque ahí nos da la información de que debemos desearlo. Si no, no es esperanza, hermanos. Si no lo deseamos, no es esperanza. Y por eso, al desearlo, lo esperamos con expectativa, con expectación. La palabra expectación tiene su significado cuando usted está en la cancha ¿les gusta el fútbol? ¿Fútbol? ¿Soccer? Bueno, a ustedes, hermanos, pero a las hermanas, ¿les gusta el fútbol soccer, hermanas? No, dicen que no. Pero bueno,
El juego que les guste, ya sea de fútbol, soccer o otro juego que les guste a las hermanas, cuando van a ver un juego y que van a jugar un equipo que es su favorito, ¿cómo están en la cancha, hermanos? ¿Cómo están en los asientos? Cuando todavía no empieza, o cuando hay un descanso, o cuando están en el pleno juego. Eso es expectativo, hermanos, es estar expectando. Por eso se le llama a los que están ahí espectadores. Todos los que están esperando, los que están viendo son espectadores. Esperan el bombazo, ¿verdad? De que aparezca el equipo, o de que haga un movimiento, o de que haga un gol, ¿verdad? O de que haga cualquier otra cosa que amerite nuestra explosión de emoción. Entonces, note por favor lo que significa la esperanza. La esperanza no es esperanza si no la deseamos con un deseo expectativo, con un deseo de espera profunda. Así que podemos esperar por algo que no se tiene. Por eso hablamos de que la esperanza siempre se observa a futuro. Pero si hay algo que ya lo tenemos, pues ya no necesitamos esperarlo. Eso es lo que el apóstol Pablo da como significado de la esperanza en Romanos 8, 24 al 25, por favor. Romanos 8, del 24 al 25. La definición de Pablo en cuanto a la esperanza. ¿Cómo dice? ¿Se lo veo por acá, hermano? Es Romanos capítulo 8, 24 y 25. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así es. Si algo que se ve, algo que se espera, lo vemos, pues ya para qué lo esperamos, ¿verdad? Pero lo que se espera, aquí agrega otro ingrediente más a la esperanza, con paciencia, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, lo aguardamos. Y aquí aguardar quiere decir, lo esperamos, ¿verdad? Lo esperamos. Así de que el apóstol Pablo dice que lo que se espera es esperanza, mientras que lo que no se espera, pues no es esperanza. Así que no podemos esperar por algo que vemos, y tampoco se puede desear ni esperar lo que tenemos, sino lo que no tenemos. Fíjese que hay quienes discuten que la fe y la esperanza son eternas. Y nosotros en pláticas pasadas hemos visto con mejor entendimiento de que la esperanza y la fe no son eternas. ¿Por qué? Porque ya cuando las tenemos, ya para qué las queremos, ¿verdad? Nosotros tenemos fe en estar con Dios algún día. Nosotros tenemos fe en que Dios nos va a llamar al cielo. Cuando lo haga, pues ya la fe se acabó, ya no la necesitamos. Y lo mismo es con la esperanza, es exactamente lo mismo. Los colosenses, si tenían esperanza, ellos deseaban y esperaban. Ellos deseaban y esperaban lo que Dios tenía guardado para ellos. Pablo les dijo que esta esperanza estaba reservada para los santos y fieles, en los versículos que leímos. Por lo tanto, no es algo que ya tuvieran. Ellos todavía no tenían la esperanza realizada, la estaban esperando. Ellos lo deseaban tanto como lo esperaban, y por lo tanto se puede decir que realmente lo esperaban, porque tenían los dos ingredientes que vimos al principio: el deseo grande y la espera. Así de que el significado, pues, de la esperanza, podemos decirlo, es algo que se espera con anhelo, algo que se espera con mucho anhelo. Por eso también se le llama a la esperanza cumplida.
se le llama advenimiento. No sé si usted ha estudiado esa palabra advenimiento. Por ejemplo, cuando vino Jesucristo a la tierra, ese fue un advenimiento. ¿Por qué? Porque se esperaba con mucho deseo, con mucha fuerza. Los que esperaban el reino de Dios esperaban con ansias el advenimiento de Jesucristo. También se habla del advenimiento cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. ¿Quiénes estaban esperándolo con gran deseo al Espíritu Santo? Bueno, pues muchos judíos que estaban al pendiente de las promesas de Dios, pero sobre todo aquellos que habían seguido a Jesucristo y que estaban en aquel aposento alto donde les dijo el Señor que ahí iba a venir el Espíritu Santo con poder, ¿verdad? Y iba a ser derramado sobre ellos. Ellos esperaban ese advenimiento. Bueno, nosotros también podemos hablar de un advenimiento que esperamos. Y el advenimiento que esperamos es la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero también a veces pudiéramos incrustar en nuestros grandes deseos, en nuestras grandes esperanzas, lo que planeamos con mucho cuidado para un futuro y que estamos esperando que llegue pronto ese futuro. Ese puede ser también un advenimiento. Así de que ese es el primer punto. No sé si haga comentarios o preguntas sencillas para continuar con el estudio. Si no hay más, seguimos el punto número 2 y este va a ser nuestro último punto en esta ocasión. Pero fíjese bien, este punto también nos va a dejar algunas cosas muy interesantes. Cuando yo estaba viendo este estudio, hermanos, yo realmente me quedé más motivado que lo que estaba. Y no quise perder la oportunidad de empezar a participarlo a todo aquel que desea escuchar la palabra de Dios. La esperanza es un objeto. La esperanza es un objeto para todo fiel. Y este objeto, amados, está guardado en los cielos. Está guardado en el cielo. El apóstol Pablo les dice a los hermanos de Colosas, está guardado para ustedes. Para ustedes. Pero también habla de la esperanza que es para todo el mundo. Entendemos que cuando habla de que esta esperanza es para todo el mundo, se refiere para todo el mundo que llegue a la obediencia, para todo fiel. Este objeto de esperanza es para cada creyente fiel. La descripción de este objeto lo encontramos en muchos versículos de la Biblia, amados. Mire, le cito el primero en Hebreos 11 del 8 al 10, por favor. Hebreos 11 del 8 al 10, por favor. Para ver descripción de este objeto. Hebreos 11 del 8 al 10, por favor. Quien guste leer, por favor. Sí, ¿le leo por acá, hermano? Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ah, qué tremendo. ¿Sí? Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. ¿Sí fue hasta el versículo 10 de hermano? Sí, correcto, yo me había pasado. Abraham, este hombre conocido en las Sagradas Escrituras como el padre de la fe, el padre de los israelitas, nuestro padre espiritual, hermanos, porque al venir a la salvación, nosotros fuimos parte del cumplimiento de la promesa a Abraham
En tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Este hombre, llamado también el amigo de Dios, siendo llamado, ¿verdad?, a salir de su tierra y de su parentela, obedeció sin saber a dónde ir. Y solamente por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, pero él vivía como extranjero, como peregrino, como forastero, morando en tiendas, ¿verdad? ¿Qué es una persona que mora en tiendas? Es una persona que mora eventualmente, que no es una morada permanente. Es como los mercados que de repente llegan a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, y se ponen 1 o 2 días y luego ya se desaparecen, ya parece que nunca estuvo ahí, ¿verdad? Así es el símbolo de las tiendas. Los judíos moraban en tiendas porque eran lugares eventuales de vivir, no eran lugares permanentes. ¿Por qué? Porque él vivía como extranjero en la misma tierra que Dios le había prometido. Pero todo esto era por fe. Él vivió con Isaac y Jacob, ellos eran coherederos de la misma promesa. ¿Por qué hizo esto Abraham? Si personas conocieran la historia de Abraham y supieran del por qué estaba haciendo lo que hacía, pienso que muchos lo tildaron de loco. Muchos pensarían, este hombre está loco, tiene todo para vivir como rico, como una persona elegante, una persona acomodada. Pero a Abraham no lo movía la situación de la satisfacción material, sino que a Abraham lo que lo mantenía en movimiento era la esperanza de lo que Dios le había prometido. Y por eso dice la última parte de la lectura, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál es esa ciudad que tiene fundamentos? ¿Cuál es ese lugar que no es hecho por manos humanas? ¿Cuál es ese lugar que no se puede comprar con todo el dinero del mundo? No es un palacio donde vive el rey, no es una morada de una persona que vive con opulencia, sino que es algo superior a ello, superior a ello. Y él era a lo que le iba tirando. Él era un gran soñador, era un hombre de grandes planes, era un hombre que caminaba hacia grandes blancos. Él no caminaba con la mentalidad de la mayoría de la gente, sino que caminaba con su mentalidad por la fe que tenía en lo que Dios le había prometido. Una ciudad cuyos fundamentos no son hechos por el mejor arquitecto del mundo, sino que por el arquitecto por excelencia, y este es divino, Dios, el cielo, ¿verdad? La ciudad espiritual que se menciona en el cielo, la Jerusalén celestial, la Sión, que no va a ser nada material, todo es espiritual. Eso era lo que lo movía a Abraham, de tal grado que llegó aún a sacrificar a su hijo. Porque yo le digo una cosa, amado hermano, que quizás usted ya haya escuchado, amada hermana, Abraham sacrificó a su hijo. Si él no hubiera sacrificado a su hijo, Dios lo hubiera rechazado. Abraham sacrificó a su hijo mentalmente. Él iba con toda la intención de hacer exactamente lo que Dios le había dicho. Así de que él, en otras palabras, entregó a su hijo como nuestro Dios entregó a su Hijo Jesucristo. Pero mire, hermanos, yo les pido por favor que sean pacientes porque vamos a leer 2 capítulos de la Biblia que tienen toda la información que usted requiere para ver qué es esa ciudad cuyo arquitecto es Dios. Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22, por favor. Y si ustedes me ayudan en la lectura, podemos escoger 5 versículos cada quien, por favor. 5 versículos cada quien.
Podemos empezar, hermana Sandra. ¿Usted puede ayudarnos con la lectura de los primeros versículos? Amén. Sería, hermano Andrés, Capítulo 21. ¿Comienzo? Sí, hermano. Y después puede ser el hermano Enrique, y después el hermano John, y después este servidor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será como ellos, como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Hermano Enrique. A ver, del sello allí sí. Varón. me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los voluntarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Hermano John. El micrófono, hermano. Dice así: teniendo la gloria de Dios y su fulgor, era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de los 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres, los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Hermana Gisela, ¿la puede leer también? Sí. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, y 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo
crisopraso, el 11º jacinto, el 11º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y él el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Hermano César, ¿puede leer? Hermano César. Bueno, voy a leer el versículo, yo el 26 en adelante. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones, y jamás entrarán en ella nada inmundo, ni el que practica la abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida y del Cordero. Gracias. En este capítulo 21, ahorita vamos a leer el 22, vemos la descripción de la ciudad. El Señor nos describe de forma material algo que es completamente espiritual. Así de que si nosotros lo podemos entender porque el Señor lo materializa con las palabras. Porque si realmente nos lo describiera espiritualmente no lo entenderíamos. Pero esta es la descripción de la ciudad. El capítulo que sigue nos va a describir cosas que tiene la ciudad, especialmente que la adornan por fuera. Si leemos los primeros, bueno, vamos a leer todo el capítulo 22. Si quieren seguimos la misma forma de 5 versículos cada quien, por favor. Capítulo 22. Hermana Sandra, los primeros versículos así como anterior. Amén. Después se mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus fuentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Sí. Enrique o hermana Doralisa, Ya. Y me dijo estas palabras, son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifique todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermano Enrique, 12:15. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida
y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Me entiendes? 16. 20. Perdón, hermano, hasta el versículo 17, por favor. Dice, hermano, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Muy bien, estos versículos que leímos también del capítulo 22 enseñan acerca de la ciudad de Dios y de lo que le rodea. Es muy importante que nosotros sepamos que los colosenses eran dueños de esta esperanza, y todos los que siguieron a Jesucristo en su ministerio, todos los que han seguido a Jesucristo en el trayecto de la historia, y nosotros, amados, nosotros también pertenecemos a esa ciudad. Cada vez que queramos saber acerca de a dónde vamos, qué es lo que esperamos, podemos tener una buena respuesta leyendo estos versículos de los dos capítulos. Porque pudiéramos explicar o tratar de explicar cada uno de los símbolos, pero no es el motivo de este estudio. El motivo de este estudio es mostrar nada más la grandeza y excelencia que tiene el lugar que Dios ha reservado para nosotros. Si en algún momento después quisiéramos estudiar lo simbólico, lo podemos hacer con mucho gusto. En ese lugar no habrá llanto, no habrá sufrimiento, no habrá noche, no habrá más dolor. En ese lugar no tendremos que trabajar, Dios nos sostendrá. Es el lugar más hermoso, más precioso que podamos imaginar. Yo creo que muchos de nosotros soñamos vivir en un lugar donde haya árboles y donde cerquita pase un riachuelo que haga ruido, donde oigamos a las aves y veamos a las mariposas, y allá en el horizonte veamos las montañas y veamos cómo sale el sol por un lado y cómo se mete por el otro. Yo creo que ese es el gran sueño de muchos de nosotros. Sin embargo, esto es superior, hermanos. Es superior. Y de paso, déjeme, le digo esto como algo entre paréntesis. Uno de estos versículos nos enseña una prohibición. En una ocasión me dijo una persona que ¿por qué los cristianos prohíben fumar si la Biblia no lo prohíbe? Y aquí hay un versículo que prohíbe el fumar. ¿Usted lo vio? Hay un versículo de los que leímos, casi de los últimos, que prohíbe fumar. Versículo 11, por favor, del capítulo 22, ¿cómo dice? 22:11. Que el injusto siga haciendo injusticia y que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y el que es santo siga guardándose santo. Sí, en la versión Reina Valera, en vez de decir puro e impuro, dice inmundo. Entonces el que quiera ser inmundo, siga haciéndolo. Ese es el versículo para decir que Dios prohíbe el fumar, hermanos. Es inmundo fumar, ¿sí o no? Se acaba el paréntesis, hermano. Vamos a dar la conclusión de esta primera parte, por favor. Esta primera parte nos enseñó entonces la belleza de la ciudad, y nosotros hemos visto una descripción material de algo espiritual
Esto nos llena de alegría, debía de llenar de alegría a los hermanos de Colosas y a todos los que recibían este mensaje, porque la alegría del cielo va más allá de cualquier impresión, va más allá de cualquier emoción, va más allá de cualquier alegría que la mente mortal pueda captar. Razones por las cuales nuestra esperanza está guardada en el cielo, porque es su naturaleza. Nuestra esperanza es celestial, no es terrenal. Nuestra esperanza fue ideada y fue llevada a la acción por nuestro Dios Todopoderoso. Así de que la naturaleza es celestial. Por eso se encuentra en un lugar privilegiado, se encuentra en un lugar glorioso, se encuentra en un lugar eterno. Leemos ahí en Primera de Pedro 1, 3, 5, por favor. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Capítulo 1, hermano. Ajá, del 3 al 5. Del 3 al 5. Ya. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así es, bendito sea Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios, bendito sea el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que en su grande misericordia nos dio esta esperanza, una esperanza del cielo que es incorruptible, por eso, es incontaminada, por eso. Incorruptible quiere decir que no puede destruirse, no puede pudrirse, no puede descomponerse. Incontaminada es que nadie la puede adulterar. Inmarcesible es que no cambia, es siempre igual. Reservada en los cielos para nosotros, que para vosotros, dice la palabra vosotros, quiere decir ustedes, o sea, hablándole a los hermanos expatriados por el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, etcétera. Dice, esa está reservada para ustedes que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, ¿verdad? La fe y la esperanza siempre van de la mano para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces es un lugar que está preparado y está reservado y fue preparado con la intervención, como lo decíamos, ¿se acuerdan aquella primera lección de Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 1 al 12 que tuve placer de compartirles? Bueno, veíamos estos tres versículos del 3 al 5 donde la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está en esa esperanza, en esa salvación, en esa vida eterna del Santo. Cuando leemos allá en Juan 14 del 2 al 6, por favor, ya me lo terminamos. Juan 14 del 2 al 6. Juan 14, versículo 2 al 6, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque yo voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conoceréis el camino a donde voy. ¿Hasta qué versículo, hermano? Hasta el 6. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Interesante el contexto que nos da Juan en cuanto a que Jesucristo fue a preparar un lugar para sus seguidores. Y él lo menciona así, lo que leímos en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, él lo menciona como: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y voy a prepararlos. Voy a preparar morada para ustedes. Y esto lo está diciendo el Señor de una manera, porque a un futuro cercano los apóstoles iban a estar en esas moradas. Iban a estar viviendo ahí en esas moradas. Entonces nosotros tenemos, para la aplicación para nosotros es
es exactamente que así como a ellos les fue prometido que había unas moradas preparadas para ellos, así a nosotros se nos dice que tenemos una ciudad esperándonos. Una ciudad rodeada de todo lo que nosotros hemos soñado, pero con más excelencia. Un lugar perfecto, hermanos. El propósito divino es, sabiendo, ¿verdad?, de antemano el pecado, al haber puesto, el pecado que ocurrió después de haber puesto al hombre en el huerto del Edén, sabiendo del resultado, el Señor preparó un paraíso que va a ser eterno. Ese ya no se va, ya no va a haber quien pueda corromperlo, ¿verdad? Y ese es el lugar que nos está esperando a nosotros. La invitación es sencilla en el versículo 6 de Juan 14, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Así de que, amado hermano, hermana, si usted siente que ha fallado a Dios, es un momento de arrepentimiento, es un momento en que usted se ponga cuentas, de que vuelva su mirada hacia su Padre Celestial, le pida perdón y pida que le vuelva a poner en el lugar que usted tenía cuando vino a Él. Si entre los oyentes hay alguna persona que no ha aceptado a Jesucristo, es un momento bueno para arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados, y reconociendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro por el cual nosotros podamos llegar al Padre. Yo les agradezco su atención para esta primera parte y estaremos a la expectativa de la segunda parte. Sí. El advenimiento de la segunda parte. Sí. Ahí vamos a estar todos expectativos esperando la segunda parte de esta lección. Muchas gracias por su atención, hermanos. Agradeciendo a nuestro hermano Andrés por la lección, muy interesante y animosa también. Y siempre aprendemos cosas nuevas, siempre nos recuerda cosas nuevas. Decía el hermano que a veces uno es repetitivo en muchas cosas, pero qué bueno que es así, porque así nos vamos recordando aquellas cosas que hemos aprendido y a veces se nos olvida. Y qué mejor hablar de la esperanza, que es algo que debe estar siempre en nuestra cabeza, Sí. en nuestra cabeza, pensando en nuestra salvación y en especial en esto que esperamos, este objeto que esperamos. Bien, me gustó esa expresión, objeto, algo, un lugar donde vamos a ir. Ya. Así No. que gracias, hermano, por la lección. No sé si un hermano tiene algún comentario o algo que quiera agregar. No le hace que el pelo se vaya, hermano, pero que la esperanza no se vaya. Además que ayer nacido eso no va a pasar, hermano. Así que tranquilo. ¿Algún comentario, hermanos? No hay el comentario. Yo, por ejemplo, dar gracias al hermano por sus lecciones, porque siempre son súper edificantes y siempre nos enseña algo nuevo, y es muy rico en ese sentido. Así que le damos gracias y lo animamos, hermano, por que siga ayudándole ahora como lo hace, y muchas gracias por las lecciones que nos da. Gracias, hermana. John, ¿algún comentario? ¿Algo que quiera agregar? Sí, la verdad que bueno, escuchábamos con atención al hermano Andrés, y siempre con los mensajes que él nos trae de la palabra de Dios, siempre, por mucho que uno venga de repente medio así en el suelo, cansado, nos deja ahí arriba, pero con una tremenda inyección de ánimo. Así que se agradece mucho siempre, hermano, su cariño, su aprecio por la palabra de Dios y por los hijos de Dios, al tenernos en cuenta y poder entregar una lección tan edificante como la que hoy día nos ha entregado. Gracias, hermano. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Hermano Luis, ¿quiere comentar algo, hermano Luis? Ahí está con el micrófono abierto. ¿Quiere comentar algo, hermano? Sí, muy bonito lo que lo hace ver el hermano, y quedamos muy conformes, porque son estudios que son muy buenos, muy educativos para nosotros, por ejemplo, para irlos poniendo en práctica, cosas que se van quedando atrás, a veces como que se olvidan, y es muy bueno lo que él nos anima y nos hace ver
cómo debemos de comportarnos y cómo debemos de seguir este camino con el Señor. Así que eso, que muchas bendiciones para el hermano, muy agradecido, porque hace muy bueno su trabajo y podemos quedar muy satisfechos con lo que escuchamos de la palabra del Señor. Igual que a usted, hermano Marco, por dar la oportunidad de que podamos estar reunidos en esta hora. Y por todos los que estamos reunidos en esta hora también. Así que gracias. Eso. Amén, hermano Luis, gracias por su comentario y por su presencia. Eso también nos anima bastante que se pueda conectar y tiene mucha paciencia para esperar a escuchar con mucha atención la palabra. Gracias, hermano Luis. Vamos no sé si alguien más, si no, vamos a orar agradeciendo a cada uno de los hermanos, a nuestra hermana Sandra, a nuestra hermana Fernandita, a nuestra hermana Doralisa, a Enrique, a Carola, a hermano John, Gisela y el hermano José Pinto que estaba, pero resulta que el hermano José Pinto es de España y el hermano hasta ahora está trabajando. Entonces el hermano que hace se conecta en su camión ¿ya? Y está escuchando la lección. Y también a César, que también él se conecta y se va antes porque va a un estudio bíblico que tienen ahora ellos. Así que por eso no se despide, se quedan allá a mitad de camino. Pero ellos siempre me dicen, hermano, mándenos el link para poder estudiar. Así que yo siempre se los mando y cuando pueden se conectan los hermanos. Uno es de El Salvador y el otro hermano José Pinto de Barcelona, España. Así que para que lo puedan considerar también en sus oraciones. Hermano John, por favor, hermano, diríjanos en la última oración, dando las gracias a nuestro Dios por este momento que hemos tenido. Señor, bueno. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios todopoderoso, bueno, hoy elevamos nuevamente una oración a tu trono de gloria, Señor, para agradecerte por todo lo que tú haces, sigues haciendo por cada uno de tus hijos, Señor, por quienes nos hemos reunido hoy a través de este medio virtual para poder escuchar de tu mensaje, de tu palabra, de este evangelio de salvación, que esta vez se fue a través de labios de nuestro hermano Andrés Pong, quien ha tenido a bien traernos este mensaje edificante, Señor, este mensaje que nos llena de, tal como decía el título de la lección, de esperanza, de esta esperanza cierta que nosotros estamos a la expectativa de poder algún día hacernos y estar ahí, que sea concreta en los cielos. Padre bendito, te agradecemos por tu misericordia, por tu amor, por tus cuidados. Tú cada día tienes a bien, Señor, conducirnos por cada uno de los caminos de esta vida en la cual estamos hoy en día. Nos proteges, tienes el cuidado de darnos lo necesario, Señor, para poder vivir sobre esta tierra. Y de eso estamos agradecidos porque somos hijos del gran Rey, del Rey eterno. Ya al ser tus hijos es un privilegio tremendo, Señor amado. Privilegio que a lo mejor no alcanzamos a dimensionar porque nuestra mente y nuestra vida como humanos a veces nos deja muy alejados de lo que realmente deberíamos estar todos los días pensando, que es en la eternidad, Padre Celestial, y que somos, tal como nuestro Padre de la fe, Abraham, era un peregrino aquí. Esa debería ser también nuestra propia consigna, de que no somos eternos acá, sino que estamos de paso y que queremos estar en la ciudadanía eterna junto a ti, Señor, alabándote y glorificando vuestro nombre, Padre Celestial, todos los días de la eternidad. Padre bendito, te agradecemos esta oportunidad, te pedimos tu bendición por cada hijo tuyo que ha tenido a bien reunirse en este día, que tú nos acompañes en todos nuestros quehaceres, en lo que queda de esta tarde-noche, Señor, y mañana, si así es tu voluntad, Padre bueno, tú nos concedas nuevamente la vida y la salud para poder desempeñarnos en todo lo que a ello concierne, Padre Celestial. Señor bendito, le pedimos su bendición por cada hijo suyo y esperando pronto, Señor, estar nuevamente reunidos en los negocios suyos, en lo que nos conviene a nosotros, sus hijos. Le agradecemos todo, bendito Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, oramos a usted
Amén. 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 Muchas gracias, hermano John, por la oración. Gracias, Y hermano. agradeciendo a cada uno de ustedes, hermano Andrés, saluda a su familia, a los hermanos, y ya estaremos nuevamente reunidos el próximo martes. ¿Ya? Ahí en todo caso igual yo lo voy a avisar un día antes, hermano, para que no esté corriendo. El cambio de hora fue que... El cambio de hora. Que para ellos, Sí. nosotros- Sí. Yo me olvidé, por eso de repente me acordé, dije que yo el cambio de horario me avisé. Pero nos salió todo bien, hermano, así que tranquilo. Sí, hermano, ahí, por favor, mándeme el vínculo del martes. Yo haré todo lo posible para estar ahí el martes con los hermanos en España. Hermano, pero es por Skype. Oh, ¿y cómo se entra Skype? Skype. S-K-I-Y, Sí. la P, la Y. Es como Skype. Sí. Entonces, por esa plataforma están ellos no usan otra plataforma que esa. Oh, y esa plataforma es como la de YouTube, se puede meter uno a la hora que sea. O sea, sin vínculo. No, ahí el hermano le hace la invitación. Usted tiene que ubicar al hermano Juan García. Ok. ¿Ya? Yo le mandé al hermano su WhatsApp. Por ahí se lo van a mandar directamente. Ah, ok. Le va a avisar. Ok, hermano. ¿Ya? Ya, Ok. hermano. Ok, gracias. Un abrazo a todos, hermano. Que Dios les bendiga. Que descansen con bien. Gracias, hermano Luis, hermano John, Gisela, hermana Sandra, hermana Carola. Chao, hermano. Chao, hermano. Buenas noches a todos, hermanos. Bendiga. Chao, hermana Sandra. Chao, hermana Luisa, hermana Lisa. Chao, Gabriel. Chao, hermano Gabriel.